¿Qué tal? Soy Valeria Hernández y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la remediación ambiental. Este tema es muy importante porque vamos a conocer ciertos conceptos como qué es la contaminación, qué es un contaminante, y vamos a empezar de lleno. La contaminación es una alteración nociva al estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio que causa inestabilidad, daño o malestar al ecosistema en un medio físico o en un ser vivo. Es siempre una alteración negativa al estado natural del medio y por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma de impacto ambiental. ¿Qué es un contaminante? El contaminante es esa sustancia indeseable que está en el medio ambiente, que generalmente tiene efectos peligrosos para la salud. Los contaminantes pueden estar presentes en la atmósfera en forma de gases o de finas partículas que pueden resultar irritantes para los pulmones, ojos, piel, como sustancias disueltas o suspendidas en el agua de beber y como carcinógenos o mutágenos o en alimentos o bebidas. Existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas como metales pesados, plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros. Los residuos urbanos, el petróleo y sus derivados, pues son también otro ejemplo de contaminantes y todos ellos pueden producir enfermedades y daños en el ecosistema. ¿Qué es un sitio contaminado? Un sitio contaminado es un lugar, un espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos y pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas. Esto quiere decir que hay muchísimas actividades que realiza el ser humano que repercuten en el medio ambiente, sea la industria minera, la industria petroquímica, la industria agropecuaria, la industria metalmecánica, automotriz, la industria del curtido o la industria farmacéutica. Hay muchas leyes a lo largo de América Latina muy distintas, cada país tiene su propia regulación, donde se regula la prevención y la gestión integral de estos residuos. Esto es muy importante porque dependiendo de la clasificación de estos residuos vamos a saber si hay un riesgo o si hay un peligro de una enfermedad, de una contaminación, de un daño. A nivel internacional ya está estandarizado cuáles son los residuos que son peligrosos. Y se utiliza un acrónimo, es una palabra que se llama CRETIP, el cual nos ayuda a identificar si los residuos son peligrosos o no. Bueno, qué tan peligrosos son. Nos ayuda mucho aprendernos y se los voy a enseñar. Es CRETIP de C de corrosivo. Los corrosivos, los elementos corrosivos es cuando un residuo puede quemar o destruir materiales o tejidos vivos. Por ejemplo, algunos ácidos, como el ácido sulfúrico o las bases, como el hidróxido de sodio, entran en esta categoría. Después tenemos los residuos que son reactivos, es decir, que pueden explotar, generar gases tóxicos o tener reacciones químicas peligrosas cuando entran en contacto con el agua, el aire u otros materiales. También tenemos los residuos que son explosivos. Quiere decir que dependiendo de ciertas condiciones tienen que mantenerse la manipulación de ese elemento pues para que no explote. Tóxicos. Los residuos tóxicos son los que pueden envenenar a los seres vivos causando daño a la salud, ya sea por contacto directo, inhalación o ingestión. Tenemos residuos que son inflamables y este residuo puede encenderse fácilmente con una chispa o una fuente de calor y normalmente caen en inflamables los aceites, los solventes, los combustibles. Y tenemos también los residuos biológicos infecciosos. Y estos residuos contienen microorganismos que son capaces de causar enfermedades como los desechos hospitalarios. ¿A qué me refiero con las jeringas
que están usadas, con los algodones y cualquier otro material que haya tenido una contaminación por los fluidos humanos. Bueno, ahora vamos a aprender qué tiene que ver los residuos CRETIP con la remediación ambiental. Pues mucho. Estos residuos son en muchos casos los culpables de la contaminación de los suelos, la contaminación de los cuerpos de agua o incluso del aire. Por eso cuando hablamos de remediación ambiental, hablamos de encontrar, manejar y eliminar residuos CRETIP de manera segura. Imaginen una fábrica que usa químicos tóxicos y no los maneja adecuadamente. Con el tiempo, esos residuos terminan filtrándose al suelo o al agua cercana. El resultado, los suelos envenenados, agua inutilizable y un peligro constante para quienes viven cerca. Aquí es donde entra la remediación ambiental. Primero se identifica el tipo de residuos que hay y luego se evalúan los riesgos. Y finalmente se toman medidas para limpiar el sitio. El tipo de residuo CRETIP determina la solución. Para residuos tóxicos puede usarse la bioremediación, donde microorganismos se encargan de descomponer las sustancias peligrosas. Los residuos corrosivos pueden neutralizarse con tratamientos químicos y los biológico-infecciosos, como las jeringas usadas, deben incinerarse para evitar la propagación de enfermedades. Lo importante aquí es que la remediación no solo limpia, sino que también protege a las comunidades y evita daños futuros. Si gestionamos los residuos CRETIP desde el principio, reducimos el impacto ambiental y los costos de remediación. Con la inteligencia artificial tenemos una oportunidad muy importante de hacer mejor trabajo para la remediación de suelos y así reducir el impacto ambiental, porque la inteligencia artificial maneja un montón de datos. Lo que más se utiliza es el modelo de red neuronal. Este modelo de red neuronal funciona prediciendo las concentraciones de contaminantes en un área determinada y sugiriendo una técnica de remediación. Es decir, aunque tengamos varias formas de remediar un suelo, hay tantas variables que lo mejor sería que las máquinas que pueden procesar millones de datos nos dieran una recomendación con mucha certeza de qué es lo que tenemos que remediar. Aquí se vuelve bien importante entonces recopilar los datos importantes para hacer este modelo de red neuronal. ¿Cuáles serían los datos de entrada para generar el algoritmo? Las propiedades físicas, químicas del suelo, que vienen siendo el pH, la textura del suelo, el contenido de carbono, los minerales y también concentraciones iniciales de contaminantes, metales pesados, si tiene pesticidas, si el suelo tiene hidrocarburos y también tienen que ingresarse en ese modelo las variables ambientales. Las variables ambientales vendrían siendo la temperatura, la humedad, el flujo de agua, si el agua es subterránea, la velocidad con la que corre el agua, la presión, la velocidad del aire, todo tiene que ver, y también el historial de actividades industriales y agrícolas. Entonces, si nosotros alimentamos con estos datos de entrada a la red neuronal, pues vamos a empezar a crear un sistema que nos va a funcionar para el modelo del algoritmo. Entonces, ya vimos que de entrada, pues las variables del suelo y del entorno son muy importantes, pero también tenemos que ver cómo se va a entrenar la máquina para aprender cómo se van a clasificar todos estos niveles de, de riesgo, porque finalmente lo que nosotros queremos es saber con estos contaminantes que están presentes en el suelo, qué riesgos hay y cómo vamos a hacer decidir qué remediación queremos hacer, determinar qué tecnología es la más eficiente, pero también tenemos que entrenar la máquina para que la máquina lo haga de manera correcta. Entonces, se tienen que empezar a entrenar la máquina con modelos predictivos
y se tienen que identificar las áreas críticas de contaminación, predecir los resultados de la aplicación de diferentes tecnologías de remediación y sugerir ajustes a las estrategias con base en las condiciones locales. Es decir, que la inteligencia artificial nos va a decir cuál sería el resultado mm, de remediación de un suelo utilizando diferentes tecnologías. En China, un modelo basado en Machine Learning combinó datos satelitales y análisis químicos para predecir áreas de riesgos por metales pesados y recomendar estrategias de remediación, logrando reducir los costos operativos y mejorando la eficacia. Entre las herramientas más utilizadas para hacer estas redes neuronales está TensorFlow, PyTorch, Python, MATLAB y R, que es un análisis estadístico avanzado que utilizan mucho los ingenieros ambientales. Otro ejemplo que nos sirve mucho es una empresa que se llama FarmBits. Si no saben cuál es, esta empresa es una iniciativa de Microsoft que está revolucionando la agricultura al integrar tecnologías avanzadas como los drones, el Internet de las cosas, la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para transformar la manera en que los agricultores gestionan sus tierras. Este enfoque permite la creación de mapas detallados que combinan imágenes obtenidas por drones con datos recolectados por sensores instalados en el suelo. Estos mapas son fundamentales para determinar las características del suelo, las condiciones climáticas y con la ayuda de la inteligencia artificial y aprendizaje automático se generan predicciones que facilitan la toma de decisiones en tiempo real. Estas predicciones permiten que los agricultores optimicen el uso de sus recursos, mejoren los rendimientos de las cosechas y mitiguen el impacto ambiental. Una de las principales barreras para la adopción generalizada de esas tecnologías en la agricultura, según también la empresa líder FarmBeat, es la falta de la digitalización de muchas granjas. Aquí tenemos un área de oportunidad los ingenieros ambientales para incursionar en estos negocios. Entre las dificultades está todavía hay muchas zonas con limitación en la conectividad, con poco acceso a la energía, y Microsoft está activamente tratando de superar todo esto y proveer más internet y más soluciones en el campo. En cuanto a la energía, Microsoft ha implementado paneles solares equipados con minicomputadoras Raspberry en el campo, lo que le permite a las granjas anticiparse a los días nublados y almacenar energía para su uso posterior. Esta solución no solo mejora la eficiencia energética de las granjas, sino que también contribuye a la sostenibilidad en el entorno al reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables. Y también es bueno mencionar que la compañía FarmBeats está utilizando la tecnología de redes sobre espacios en blanco, una estrategia que permite aprovechar las frecuencias de televisión no utilizadas para ofrecer conectividad Wi-Fi en zonas rurales, incluso en las áreas que son de difícil acceso. Esta tecnología tiene la ventaja de que las señales pueden viajar hasta 4 veces más lejos que las señales Wi-Fi convencionales, lo que es fundamental para áreas agrícolas alejadas de las grandes ciudades. La clave de esta tecnología, como explica Chandra, radica en la infraestructura existente de las torres de televisión, que están ubicadas estratégicamente en áreas pobladas. Al aprovechar los canales vacíos entre las señales de televisión, entonces Microsoft ha logrado crear una red eficiente que amplía considerablemente el acceso a Internet en regiones rurales donde las conexiones convencionales no llegan. Otro componente clave de la visión de FarmBits es el uso del Edge Computing. Este concepto se considera la siguiente generación de LOT. Permite que los datos se procesen cerca de donde se generan, es decir, directamente en el lugar donde se encuentran los sensores en el campo. Reduce la dependencia de la nube para el procesamiento de información, disminuye costos, mejora la velocidad de respuesta. Entonces, el Edge Computing está, la verdad, muy, o sea,
se está utilizando bastante. También hay otras tecnologías que son accesibles, más accesibles para los agricultores, por ejemplo, tecnologías nada más, como lo decía al principio, que los ayuden a detectar el pH, la humedad del suelo, y esto se logra pues también porque hay algoritmos que utilizan la señal Wi-Fi de los teléfonos para medir las propiedades del suelo, como la humedad. La visión de FarmBeats es hacer que la agricultura basada en datos sea accesible, asequible y amigable. Eh, el objetivo final es mejorar la sostenibilidad agrícola global, garantizando que incluso las granjas en áreas remotas puedan beneficiarse de la tecnología avanzada. En resumen, todo esto de estar integrando las tecnologías con drones, sensores, inteligencia artificial, edge computing y redes sobre espacios en blanco está transformando el panorama de la agricultura. Y esto va a ser posible que entonces alcancemos nosotros la meta de tener comida suficiente para el año 2050, porque parte de todo este avance que tiene que ver con la remediación de suelos, pues tiene que ir alineada a los objetivos del desarrollo sostenible y a las metas que está marcando la Organización de las Naciones Unidas para acabar con el hambre, porque también tenemos meta cero de hambre. Y en sí, pues podemos estar hablando también pues de la capacidad que ahora tienen los drones de estar haciendo imágenes, combinando datos y prediciendo información sobre el campo, pero también le debemos mucho a todo lo que es la nanotecnología, porque podemos analizar qué es lo que pasa en el suelo, pero en cantidades microscópicas, que también conlleva el uso de algoritmos, pero al combinarlo con la nanotecnología estamos entendiendo el mundo de una manera en la que antes no lo podíamos comprender. Entonces, actualmente podemos predecir y podemos tomar mejores decisiones. Y esto nos ayuda a tener una mejor relación con el medio ambiente. ¿Qué es una red neuronal? Porque tenemos que retomar un poco este tema que es al principio lo mencionábamos. El modelo computacional en el cual se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano para reproducirlo en estos sistemas artificiales que se llaman inteligencia artificial. Entonces, esta red neuronal imita el sistema biológico de las neuronas mediante una estructura de capas interconectadas que procesan datos y toman decisiones en función de patrones aprendidos. En cada nodo o neurona artificial está conectado a otros a través de pesos que representan la importancia de cada conexión. Los nodos se activan cuando la información que reciben supera un umbral similar a como las neuronas biológicas transmiten impulsos eléctricos. El proceso de aprendizaje de una red neuronal se basa en el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, a través de algoritmos ajusta sus pesos internos para optimizar la precisión en tareas específicas como reconocimiento de imágenes, análisis de textos o predicciones financieras. Desde una perspectiva de ingeniería, las redes neuronales se desarrollan mediante algoritmos matemáticos avanzados que emplean métodos de optimización como el descenso del gradiente, y su arquitectura se puede clasificar en capa de entrada, capas ocultas, capas de salida. Las capas de entrada son las capas que reciben los datos iniciales, las capas ocultas son los que procesan los datos mediante transformaciones intermedias no lineales, y está después la capa de salida, que es la que proporciona el resultado final como una clasificación o una predicción. El diseño de las redes neuronales depende de un problema que se desea resolver. Algunos tipos de redes son como convolucionales, que están especializados en el procesamiento de las imágenes. Hay redes que se llaman redes recurrentes porque son útiles para tareas de series temporales o lenguaje natural, y redes generativas antagónicas que son capaces de generar contenido como imágenes o como música. La ingeniería que está detrás de estas redes no solo abarca
su diseño computacional, sino también la infraestructura tecnológica. Bueno, aquí luego pues se plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la inteligencia, la toma de decisiones y la autonomía. Y uno es, por ejemplo, ¿en qué punto una red neuronal puede considerarse autónoma? Aunque actúan de manera independiente, su programación depende de humanos. Entonces esto lleva a cuestionar si la responsabilidad de sus acciones recae en el diseñador o en el usuario. Sesgo y justicia es otro punto que hay que pensar, porque las redes neuronales pueden perpetuar sesgos inherentes a los datos con los que son entrenados. Este problema filosófico tiene implicaciones prácticas en áreas como el reconocimiento facial, donde se ha demostrado que los modelos a menudo tienen tasas de error más altas que para ciertos grupos demográficos. Y también, pues, todos estos sistemas de conciencia y aprendizaje, aunque son importantes porque aunque las redes neuronales son herramientas poderosas, carecen de conciencia. Y esto suscita debates sobre si alguna vez podrían igualar la inteligencia humana en sentido pleno o si su naturaleza siempre será siempre funcional y limitada. Pues las redes neuronales tienen un impacto transformador en múltiples campos, desde la agricultura hasta la medicina, y su capacidad para procesar datos a gran velocidad permite avances significativos como diagnósticos más precisos, sistemas educativos personalizados. Sin embargo, el reto está en equilibrar su potencial con los riesgos asociados. Esto requiere una colaboración entre ingenieros, filósofos, legisladores, para garantizar que las redes neuronales sean utilizadas de manera justa y responsable. Yo también creo que la inteligencia artificial en la remediación aporta mucho también en el monitoreo del clima, que recae en lo del suelo, en el tema del suelo. También se pueden monitorear las corrientes marítimas, las corrientes de aire, información a la que antes nosotros no podíamos acceder, pero que ahora nos va a permitir predecir eh, mucha información: cuándo va a haber un sismo, cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber una dana como en Valencia, pero se necesitan estos datos históricos que nosotros tenemos que recabar y recabar bien para ponerlos en los datos de entrada que se necesitan en estas redes neuronales. También pues esto implica desde el tema de propiedad intelectual, que el propietario del algoritmo pues tenga que también proteger su información, y también, que se respete la propiedad intelectual de las personas que los diseñan. Y aquí hay algo curioso, porque este diseño pues va a generar en algún punto que la propia máquina automatizada haga sus propias mejoras. Entonces, ¿de quién es el resultado? No, de quién es la propiedad intelectual. Actualmente, esta es la forma en la que trabaja la inteligencia artificial, haciendo una simulación de las neuronas en el ser humano, tomando decisiones, pero ya vimos que la desventaja es que también se transmiten los sesgos. Por eso es muy importante entender cómo se tiene que alimentar la información del algoritmo y cómo se debe de entrenar. Sería todo por mi parte. Espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente.